Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios por este hermoso día. Gracias a Dios por la lluvia que ha venido sobre nuestra región. Y les invito para que nos unamos en oración. Esta mañana nuestra hermana Carmen se cayó y tuvo una fractura de su cadera. Les invito para que estemos orando por ella, ponerla en manos de Dios para su pronta recuperación y su posible cirugía en esta semana. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Te rogamos, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas que hemos cometido delante de ti. Y queremos, Padre, estar a cuentas contigo. Con un corazón humilde y con un corazón arrepentido, Señor, te rogamos el perdón de nuestras faltas. Asimismo, Señor, queremos alabar y exaltar tu nombre por el cuidado que tienes de nosotros. Y también, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, a nuestra hermana Carmen. Tú conoces, Señor, lo que ha pasado esta mañana con ella, por el dolor que traía en su tobillo, Señor, y la caída que presentó, llevándole, Señor, a una fractura en su cadera. Queremos ponerla en tus manos para que quites de ella el dolor, para que, Señor, ella pueda estar confiada, Señor, en que con tu ayuda, con tu gracia, tu misericordia y tu poder, ella va a sanar, Señor, y recuperarse pronto. La ponemos en tus benditas manos para que quites de ella todo malestar. Y también, Señor, ponemos en tus manos a sus médicos para que adiestres sus manos, Señor, y les des también sabiduría, Señor. Queremos también pedirte fortaleza para sus hijas, también para que les permitas estar al cuidado de ellas, Señor, y todo se resuelva pronto, Padre. Te rogamos bendición para todos los hermanos en la iglesia y también rogamos, Señor, por aquellos que su fe ha menguado, que su fe se ha debilitado, para que tú les fortalezcas y les bendigas. Rogamos por los que están firmes, para que sigan firmes, Señor, que su fe no decaiga jamás. Y también, Señor, para que puedan ayudar a los débiles, Padre. Nos ponemos en tus manos, te exaltamos y queremos, Señor, poner estas alabanzas en tus manos, Señor, en tu nombre, que sean de olor grato, Señor, hacia ti. Te rogamos pues esto con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, así les invito para que entonemos el primer himno, que es Alabad al Gran Rey. Regocijo, debo del lugar.
les invito para que vayamos a la palabra de Dios y leamos el Salmo 23. Este hermoso salmo que es conocido como el poema más famoso en todo el mundo, que nos habla acerca del cuidado que tiene Dios de nosotros, nos compara a nosotros como sus ovejas y Él como nuestro pastor que tiene cuidado de nosotros. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué gran bendición a través de este salmo, donde nos habla acerca de esta seguridad que tenemos como hijos de Dios, de que Él nos tiene en su mano, en su poder, y que Él está con nosotros a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier momento, y que al final de todas las cosas estaremos morando con Él por siempre. Les invito para que entonemos otro himno que se llama Engrandecido sea Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos hace un llamado a siempre buscar a nuestro Dios, buscar el hacer su voluntad, el escucharle a través de su palabra. Y dice así el Salmo 42, verso 1: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonemos: engrandecido sea Dios.
Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 14, Jesús hablando a sus discípulos en esta porción de las Escrituras diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ese es Jesús, nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros, como lo dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 16. Es tan grande el amor de Dios que envió a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, dándonos la oportunidad de estar a cuentas con Dios, de estar en paz con Dios, para que todo aquel que crea en Jesús tenga el perdón de los pecados, tenga la vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece al mundo, el estar en paz con Él, a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Vamos a entonar un último coro, hermanos, que se llama Uno más, entre las aguas. Recordar lo que has hecho en mí,
Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, que los cantos preparan nuestro corazón, nuestra alma para recibir el mensaje. Les invito, hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 12. Hemos estado viendo en los pasados domingos acerca de viviendo como cristianos o cómo vivir la vida cristiana. Y vimos dos mensajes anteriores basados en los frutos del Espíritu, allí en el libro de Gálatas, donde recordando de que Dios nos ha dado de su Espíritu a todo aquel que cree en Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo mora en el creyente y este Espíritu Santo produce en nosotros un fruto que tiene diferentes sabores, por así decirlo. Son virtudes que Dios ha puesto en nosotros, como lo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos 9 frutos o 9 virtudes que tiene el cristiano nos llevan a vivir, a reflejar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Habíamos visto en el libro de Romanos y allí mismo en el libro de Gálatas de que hay una lucha interna entre nosotros, el viejo hombre, que cuando nosotros deseamos hacer lo correcto, deseamos hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, terminamos haciendo lo malo. Eso nos hace ver lo que nosotros somos actualmente, de que hay una lucha interna entre lo espiritual y lo carnal. Dios nos ha dado entonces la victoria sobre lo carnal y nos manda a nosotros como sus hijos a que hagamos morir lo terrenal en nosotros, para que no aflore el viejo hombre que está viciado, que está, digámoslo así, podrido, está lleno de maldad y de pecado. Y que lo hagamos morir esto terrenal y que hagamos vivir lo espiritual. Si nosotros hacemos vivir lo espiritual en nosotros, vivimos por el Espíritu, tendremos entonces vida y paz. Pero si nosotros hacemos aflorar lo carnal, lo terrenal, dice, solo va a acarrear sobre nosotros destrucción y muerte. Es por eso que la palabra de Dios nos llama a nosotros como sus hijos a que reflejemos a Cristo en todo momento y lo espiritual aflore bajo cualquier circunstancia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy continuamos viendo esta serie de mensajes, cómo vivir como cristianos. Y para el día de hoy vamos a basarnos en el libro de Efesios capítulo 4, con lo que aprendemos en este capítulo, que es despojar y revestir. Vimos ya hace 2 domingos los frutos del Espíritu. Hoy vamos a ver la recomendación que la palabra de Dios nos hace a través del libro de Efesios, despojar y revestir. Para esto voy a leerles primero en primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12, que dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y él les saluda con mucho amor y enumera algunas características importantes de la iglesia de Tesalónica. Ellos habían crecido mucho en fe, tenían una fe real, una fe genuina y tenían mucho amor los unos para con los otros. Y también tenían un arduo trabajo. Es decir, ellos predicaban ahí mismo en la ciudad de Tesalónica, pero no solamente allí, sino que salieron tomando el ejemplo del apóstol Pablo como evangelista, y fueron ellos de Tesalónica a las ciudades de alrededor, como lo son Macedonia y Acaya. Entonces era grande la obra que estaban haciendo los tesalonicenses, y el apóstol Pablo enumera esas virtudes y también les dice algo importante, como lo vemos en el 2:12. Dice: cuando nosotros estábamos con ustedes, les hicimos una recomendación especial y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y esta, hermanos, es la recomendación que la palabra de Dios nos da a nosotros. Si somos hijos de Dios, no podemos nosotros vivir en la carne, vivir en lo terrenal.
sino que Dios nos exhorta y nos dice, tienes que vivir como es digno de Dios. Tienes que mostrar lo que eres, un cristiano, un hijo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, Señor, a pedir de tu sabiduría, que nos llene, Señor, de tu Santo Espíritu y que podamos comprender tu palabra. Queremos que nos hables a través de ella y que seamos edificados, Señor. Queremos ser más como Cristo. Queremos vivir, Señor, como cristianos verdaderos, reflejar a Cristo en nuestras vidas y hacer morir lo terrenal en nosotros. Por eso acudimos a ti, Señor, por tu ayuda, por tu bendición, por tu dirección. Te alabamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a el libro de Efesios, capítulo número 4. Libro de Efesios, capítulo número 4. Al inicio de este capítulo, nuevamente el apóstol Pablo también le dijo a los efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, es una exhortación que nos hace Dios a nosotros, a que nos comportemos como lo que somos, como hijos de Dios. El libro de Santiago hace un ejemplo referente a un árbol que da frutos buenos, frutos malos, una fuente que da agua dulce o agua salada. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, como los que son hijos de Satanás, que reflejan a Satanás con sus actos de maldad. El Hijo de Dios no debe hacer lo que hacíamos antes, cuando vivíamos bajo la esclavitud de Satanás. Entonces, por eso, este mensaje que el apóstol Pablo le da a los efesios y les dice que os comportéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vayamos a Efesios 4:17. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recordemos lo que aprendimos en el libro de Romanos acerca de el pecado que mora en nosotros, la lucha que tenemos entre el yo espiritual y el yo carnal. Efesios 4:17 dice, ya no hagamos lo que hacíamos y no andemos haciendo lo que hacen los que están perdidos en Cristo. El libro de Efesios 4 llama gentiles a aquellos que no creen en Cristo como su Salvador, aquellos que andan en la vanidad de su mente, viviendo para su padre el diablo. Entonces dice aquí, los cristianos debemos andar como Cristo nos dice que andemos, que imitemos sus pasos, sus palabras, su proceder, su andar. Verso 18. Los gentiles, los que andan en el mundo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Está hablando, si en verdad eres cristiano, como lo dice Efesios capítulo 1, todo aquel que ha escuchado el evangelio de salvación y ha creído en él, no solamente es escucharlo, hay que creerlo aquí, en el corazón, y confesarlo con la boca. Todo aquel que cree en Jesús y confiesa a Jesús con su boca, es decir, que dice, yo creo en Jesús como mi Salvador. Lo digo y lo creo aquí, en el corazón. Dice, si en verdad habéis hecho esto, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces la palabra de Dios nos hace un llamado. Lo primero, ya no andéis como los otros. Es un llamado a que ya no regresemos al pecado ni a lo que hacíamos antes. Ya no. Y el verso 22 dice, despojémonos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Como el libro de Romanos nos lo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros.
Y eso se refiere el despojarse, a arrancar de nosotros todo pecado que nos lleva a atentar contra la voluntad de Dios. El despojarnos del pecado involucra arrepentimiento en nuestras vidas. Pero como el libro de Proverbios nos lo dice, el arrepentimiento no solamente es de palabra. El arrepentimiento involucra acción. Dice, el que confiesa su pecado, es decir, lo dice de palabra, y se aparta, es decir, una acción. Hay que confesarlo y hay que apartarse. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Eso es lo que involucra arrepentirse. Yo le pido a Dios perdón por mi pecado y me alejo de ese pecado. Es decir, no estoy esclavizado a Él y no estoy, Señor, perdóname por este pecado, y le estoy pidiendo a Dios perdón día con día porque sigo cometiendo toda clase de pecado y de maldad. El arrepentimiento involucra acción. Por eso dice aquí, despojémonos del viejo hombre. Es arrancarlo de nuestra vida. Arrepentidos de nuestro pecado, le decimos a Dios que nosotros confiamos en Él, y Él, dice su palabra, nos ayuda a través del Espíritu Santo para no caer más en el pecado. Como lo dice el libro de Romanos, somos más que vencedores de todas estas cosas que nos tenían atadas al mundo, a Satanás. Dios nos ha hecho vencedores, victoriosos. Nos ha dado herramientas especiales para vencer a Satanás, para vencer al pecado, para vencer a las tentaciones. Y entonces el verso 22 que dice, despojaos del viejo hombre, es arrancarlo de nosotros, que está allí, está adherido a nosotros. Tenemos que hacerlo morir, arrancándolo de nuestras vidas. Dice, ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces la palabra de Dios dice en el versículo número 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso está refiriendo a que cuando nosotros venimos a Cristo como nuestro Salvador, le aceptamos a Él en nuestro corazón, creyendo que Él ha pagado lo que nosotros debimos pagar, el precio de nuestro pecado. Cristo lo pagó en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Cuando nosotros le confesamos a Él, dice, tenemos nosotros que renovar nuestra mente. Es un cambio de mentalidad en la cual está trabajando el Espíritu Santo en nosotros. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto se refiere a una transformación total de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Y dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto quiere decir que nosotros vivíamos entonces en pecado, en maldad, y Dios nos dice, tenemos que arrancar ese pecado y esa maldad de nosotros, que es el viejo hombre, y entonces el nuevo hombre, dice, va a ser vestido, dice aquí, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La justicia tiene que ver con nuestro testimonio, con lo que nosotros nos damos a reflejar con los que nos rodean. Es lo que yo digo, yo soy cristiano, y entonces me muestro como un cristiano, vivo como un cristiano. Mi carácter cristiano se ve reflejado con lo que hablo, con lo que yo hago y a dónde yo voy. Eso es vestido entonces en la justicia. Y luego dice vestido en santidad. Tiene que ver entonces con mi relación con Dios. Esa no la ven las personas. Esa es personal entre Dios y yo. Es decir, dice aquí, y vestíos en santidad de la verdad, que yo amo a Dios por sobre todas las cosas, que yo obedezco a Dios todo lo que Él me ordena en su palabra, que yo estoy en paz con Dios. Eso es vestirnos del nuevo hombre. Y es entonces que el libro de Efesios capítulo 4 nos dice que nosotros vivíamos entonces en pecado, que tenemos que hacer morir eso pecaminoso de nosotros, arrancarlo de nuestra vida, es despojar. Y luego nos dice, hay que revestir. Jesús da un ejemplo a sus discípulos acerca de aquel hombre que tenía aquel demonio dentro y que entonces limpió su casa, pero
ese hombre no lo llenó, digamos, de Dios, de servir a Dios. Y como su corazón estaba, digamos, vacío, después de que el demonio había salido de él, ese demonio se dio cuenta que ese ser del cual él había salido había limpiado su casa y no se había llenado de Dios. Dice que fue y trajo legiones satánicas y entonces vinieron sobre él, y entonces el estado ahora que él estaba presentando era peor de como estaba antes. ¿Por qué? Porque sí, se expulsó el demonio de él, pero no sirvió a Dios, no se entregó a Dios, ni reflejó a Dios en su vida. Entonces, ¿qué hizo? Solamente se despojó. Pero la palabra de Dios enseña que despojarnos del viejo hombre, pero revestirnos de Cristo. Porque si nos despojamos de las cosas que nos tienen atadas al mundo y no las llenamos de cosas espirituales, entonces va a venir Satanás y va a llenar tu vida nuevamente de maldad, de pecado en tu vida. Por eso es importante lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a poner un ejemplo así. Un joven que le gusta leer cosas que no edifican, digámoslo así, como basura de literatura, y él quiere dejar de leer ese tipo de cosas, pero en vez de dejar de leer eso y ponerse a leer la Biblia, simplemente deja de leer. O por ejemplo, un joven que está escuchando música rock o música que incita a los placeres de la carne, a pecar, a robar, a la sensualidad, a cometer actos pecaminosos, al sexo, y entonces él está escuchando este tipo de cosas y están abrumando su mente y está contaminada su mente, y la palabra de Dios dice: despójate de esas cosas. Y entonces tienes que revestirte de cosas espirituales, quitar esa basura para entonces escuchar cosas que agraden a Dios. Como la palabra de Dios nos dice que nos conduzcamos con nosotros, hablar entre vosotros con cantos, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces la palabra de Dios enseña: despójate de lo malo, lo que no agrada a Dios, pero tienes que revestirte de las cosas que sí agradan a Dios. Es despojar y revestir. Para esto entonces vamos a ver hoy 4 cosas que Dios quiere que despojemos de nuestra vida. La palabra de Dios nos ha mostrado en el libro de Gálatas estas virtudes que son el fruto del Espíritu, que ya lo mencionamos al inicio, y que todas ellas nos ayudan a luchar contra el pecado y la maldad que abunda en nuestro derredor. Vayamos entonces ahora a Efesios 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces la mentira es un pecado que Dios condena, que es malo para nosotros como hijos de Dios. No podemos nosotros mentir, y la mentira tiene muchas modalidades, verdades a medias, como aquella que había cometido Abraham cuando llegó a Egipto y le preguntaron por su esposa Sara, y él dijo que era su hermana. Y había dicho verdad, era su media hermana. La esposa de Abraham, el patriarca, era su media hermana. Pero él tenía miedo de que los egipcios, y en especial el faraón o sus gobernantes, mataran a Abraham para quedarse con su esposa. Entonces él se protegió, diciendo: no, pues es que no es mi esposa, ella es mi hermana. Es decir, no dijo que no era su esposa, simplemente dijo: es mi hermana. Cuando entonces el faraón quiso entonces cortejarla, dice, Dios habló al faraón, y entonces él se dio cuenta de que esa mujer tenía esposo, que era Abraham. Y el faraón confronta a Abraham y le dice: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué has traído este mal a mi tierra? Si yo hubiese tomado a tu esposa por mujer, hubiese traído maldición a la tierra de Egipto. Así que mejor vete pronto, vete ya. Y dice la palabra de Dios que Abraham, a pesar de haber mentido, de haber engañado al faraón, dice, él salió, digámoslo así, casi premiado. El faraón lo expulsa de ahí de tierra y le dan algunos regalos y presentes para que él se vaya. Él había acudido a la tierra de Egipto
porque había habido escasez en la tierra de donde él venía. Y entonces llegó, digámoslo así, con escasas provisiones y salió bendecido, a pesar de haber mentido, digámoslo así, una mentira a medias. No quiere decir que nosotros estemos autorizados para decir mentiras a medias u ocultar verdades. No podemos nosotros engañar. Para empezar, no podemos engañar a Dios. Y si nosotros ocultamos o mentimos al hombre, estamos nosotros defraudando a Dios y no estamos llevando la palabra de Dios como se nos manda. El Hijo de Dios debe ser veraz, siempre decir la verdad. ¿Por qué? Porque es una característica de Dios el ser veraz. Nosotros debemos entonces reflejar a Dios siendo nosotros veraces, siempre diciendo la verdad. Es una característica que debe tener el Hijo de Dios, que las personas nos buscan cuando nos preguntan, ¿es esto cierto? Que nos usan para desmentir una situación. Le voy a preguntar a porque este siempre dice la verdad. Tiene temor de Dios, de que Dios lo castigue si anda diciendo mentiras. Entonces está obligado a decir la verdad. Y el cristiano debe siempre decir la verdad, veraces en todo momento. Así nosotros podemos ser instrumentos de Dios, adecuados para toda circunstancia. Vayamos a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 26 y verso 28, lo que dice acerca de esto. Proverbios 26, 28. Dice así acerca de la mentira, a lo que lleva la mentira. Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Qué quiere decir esto? Que la mentira lastima a los demás. La lengua falsa lastima a los demás. Eso es lo que hace la mentira, lastima. Ahora recordamos el pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 5, es un pasaje muy conocido acerca de Ananías y Zafira. Era la iglesia primitiva, todos tenían las cosas en común, el que tenía tierras, el que tenía casas, tenía heredades, las vendían y ese dinero lo traían con los apóstoles para repartirse entre los que no tenían que comer o en los que no tenían techo. Entonces Ananías mintió, fue confrontado por el apóstol Pedro y entonces él dice, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, en tanto la vendí. Vayamos ahí, libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 5. La mentira, hermanos, es sembrada en nosotros por el padre de mentira, que es Satanás. Él es mentiroso desde el principio y se place, se goza cuando lleva al Hijo de Dios a mentir. Y la mentira carcome a las personas. Dice Hechos 5:5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. La mentira que él había contado lo llevó a la muerte. Fíjese lo que le dice el apóstol Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El apóstol Pedro confronta a Ananías acerca de por qué Satanás llenó su corazón de mentira. Y eso le costó la muerte a Ananías. No que ahora tú vayas a decir una mentira y caigas fulminado. No, esto sirvió para que los creyentes tuviesen temor de Dios. Es un ejemplo. Dios todo lo ve, lo dice el libro de Proverbios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios ve tu proceder, Dios ve tus actos, Dios escucha lo que hablas, dices y a dónde vas. Dios te observa. Hechos 5 nos dice, el pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros provocar el castigo de Dios sobre nosotros? No, Dios nos llama a que vivamos como cristianos.
Es por eso que Hechos 5 es un ejemplo del poder de Dios para castigar el pecado y para que nosotros estemos con los ojos bien abiertos de que con Dios no se juega y que no podemos burlar a Dios. Entonces dice Efesios 4:25, desechar la mentira y habla la verdad. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo, despojar y revestir. Quita de ti la mentira. ¿Cuándo mientes? Yo le pregunto a las niñas, ¿te lavaste los dientes? Sí, me los lavé. ¿Segura? A ver, sóplame el aliento aquí para olerte. Y sabe uno que no se lavaron los dientes porque no huele bien la boca. Entonces, eso es una mentira. Cuando uno confronta a alguien que está mintiendo. Recordamos un ejemplo que nos dio el hermano Moisés hace años en un campamento donde ellos tienen una costumbre de, digamos, confrontarse con lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios, verso 6, de capítulo 6, acerca de la armadura de Dios y en especial el cinturón de la verdad. Cuando ellos quieren confrontar algo, vamos a poner un ejemplo otra vez. ¿Te lavaste los dientes? Sí, me los lavé. Cinturón de la verdad es un compromiso de que cuando se hace esa pregunta no deben mentir. Y aunque hayan mentido previamente, tienen que, digámoslo así, soltar la sopa. Dice, no podemos nosotros engañar. La palabra de Dios nos dice, el Hijo de Dios debe ser veraz en todo momento. Cinturón de la verdad. Siempre decir la verdad. Ahora dice aquí entonces, nos despojamos de la mentira y nos revestimos, dice aquí, habla con verdad. Quita la mentira, habla con verdad. Cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Así que si a ti te gusta mentir, tienes que despojarte de la mentira. Si te preguntan algo, responde con verdad. No engañes, no mientas. O que por flojera no haces lo que tienes que hacer y tienes que recurrir a una mentira para encubrir tu flojera o tu falta de responsabilidad. Deja por favor ya eso y no mientas, no ocultes ni digas verdades a medias, que son las nuevas modalidades de la mentira. Si alguien te confía a ti algo, sé fiel. Que las personas pueden confiar en ti, no engañes, siempre sé verdadero. Versículo 26, la ira. Entonces ya vimos la mentira, tenemos que despojarnos de la mentira y ser siempre verdaderos. Ahora la ira. Dice el verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es importante, hermanos, recalcar aquí que propiamente el enojo y la ira no son malos por sí mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos llama a que sí podemos enojarnos, pero bajo ciertas circunstancias. Si nosotros somos iracundos, tenemos que nosotros ir a la palabra de Dios y analizar nuestra vida y ver qué está motivando esta ira y cuál es el propósito a la cual lleva. Por ejemplo, cuando Jesús entró después de la entrada triunfal en Jerusalén y llegó al templo en Jerusalén, dice que vio a los cambistas, a los que vendían allí animales para sacrificar y tenían ahí todo un negocio montado afuera del templo. Él se encendió en ira y dice entonces que él dio un azote de látigo. Dice, él, digámoslo así, hizo un ruido, un escándalo, un estruendo para hacerse notar y entonces volcó las tiendas de los cambistas y les dijo, ¿por qué han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones? Ellos estaban sacando un beneficio al estar allí afuera del templo en Jerusalén. Jesús estaba muy enojado, a grado tal que entonces hizo estruendo, hizo escándalo. Todo el mundo se dio cuenta allí y entonces volteó las mesas de los que estaban vendiendo cosas. Digámoslo así, los puso en su lugar. Entonces, si Jesús se enojó, usted puede decir, pues es que yo también me puedo enojar. Bueno, sí, pero hay que ver las circunstancias que motivan ese enojo. Por ejemplo, si a ti te enoja, te molesta, tienes esta sensación en tu cuerpo de repulsión hacia algo, dice, debemos nosotros estar molestos contra el pecado, contra la impiedad, contra la maldad, contra los que hacen el mal, o
molestarse uno contra aquel que se dice ser cristiano y está metido hasta el copete en el pecado. Si nosotros entonces tenemos este tipo de enojo, es decir, el creyente que detesta la injusticia, la inmoralidad, la impiedad, bueno, eso tiene entonces una base y un propósito, digámoslo así, espiritual. Pero si no lo tiene, y entonces la ira, el enojo te lleva a pecar contra Dios, entonces no es buena. Es donde entonces Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. Si tú te enojas con alguien o bajo una circunstancia con varias personas y te lleva entonces a pecar, es decir, que el enojo que tú traes te lleva a insultarlos, a maldecirlos, a golpearlos, a iniciar un pleito tremendo entre ustedes, eso no es correcto. Te puedes enojar contra la maldad, tener repulsión hacia ella. Es decir, ¿por qué hay tanta maldad aquí en la ciudad? ¿Recuerdan lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del justo Lot? Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Dice, y su alma era afligida cada día. El alma de ese justo se afligía cada día a causa del pecado que rondaba en su ciudad. Ahora, ciertas circunstancias le habían llevado a él a vivir allí. ¿Recuerdan cuando los empleados de ambos, Abraham y Lot, tuvieron enemistad porque estaban cuidando el rebaño de cada uno de sus amos y se empezaron a pelear? Y entonces Abraham dijo, pues no nos vamos a pelear entre nosotros, tú escoge lo que tú quieras y yo me voy a ir hacia el lado opuesto. Y Lot escogió la llanura, los pastos verdes, y cada vez se fue acercando sus tiendas, cada vez más y más, hasta esta porción llena de pecado llamada Sodoma y Gomorra. Él decidió vivir allí, pero en medio de ese pecado y maldad, él no se contaminó, ni él ni su familia. Cuando Abraham, este intercesor, oraba con Dios, y Dios le avisó que iba a destruir Sodoma y Gomorra por causa de su pecado, Abraham intercedió por él. Dice, si hubiera aunque sea un solo justo allí, ¿no perdonarías a la ciudad? Dios envió a sus ángeles a rescatar a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, el Hijo de Dios puede enojarse, afligirse a causa del pecado que lo rodea. ¿Sí? Eso no es malo. Malo es cuando nosotros cometemos actos que nos llevan a pecar. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Entonces nosotros debemos expresar un enojo justo por circunstancias que nos llevan así. Dice el libro de Santiago 1:19. Fíjese lo que habla Santiago acerca del enojo, de la ira. Santiago 1:19. Dice así. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, el Hijo de Dios no debe ser, como luego dicen, de mecha corta. No, el Hijo de Dios debe controlarse. Y para esto entonces tenemos el dominio propio. Ya lo dijimos. ¿Qué estamos viendo? Efesios 4, despojar y revestir. Ya lo vimos domingos atrás. La templanza, una de las virtudes del fruto del Espíritu, habla acerca del dominio propio. El Hijo de Dios debe controlarse, tener dominio propio sobre sus emociones. Cuando yo no domino mis emociones y le doy rienda suelta a mis emociones, me va a llevar a pecar contra Dios. Entonces Santiago 1:19 nos dice, el Hijo de Dios debe ser tardo para airarse. Si hay alguna situación que te molesta, una ofensa que te hicieron, tienes que tener dominio propio de tus emociones. Si quiere aflorar tu yo carnal, tu yo boxeador, tu yo maldiciente, tienes que tenerlo bajo dominio para que no ofenda y te lleve a pecar contra Dios. Eso es dominio propio. Vayamos a lo que dice Proverbios capítulo 15 y verso 18. Acerca de la ira. Proverbios capítulo 15 y verso 18. Dice así: el hombre iracundo promueve contiendas,
mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es decir, el Hijo de Dios tiene que tardar en prenderse, en enojarse. ¿Por qué? Porque entonces el enojo te va a llevar a pecar, te va a llevar a pelear, va a generar una división en la iglesia, va a generar un pleito en una familia, va a generar un conflicto en tu trabajo. Si no te controlas, si no tienes dominio propio, si hay situaciones en tu trabajo que te molestan, que te irritan, si en tu escuela te están hostigando, te están presionando, tienes que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque así muestras lo que eres, un hijo de Dios que tiene control sobre sus pasiones. Si tú quisieras responderles, alzarle la voz, darles un golpe en la quijada o una bofetada, tienes que tener dominio propio. Porque si tú tienes dominio propio sobre la ira y el enojo, puedes tú ser un medio para el cual esa riña se disipe, se esfume. Verso 26 de Efesios 4, y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si estás enojado, irritado, molesto por una circunstancia que ha venido a tu vida, no la dejes contigo ese día. A eso se refiere. Si tú dejas que el enojo esté contigo, va a traer sobre ti amargura. ¿Qué le pasaba al justo Lot? Su alma se afligía día con día. ¿Y sabe qué trae esto? El enojo en nuestra alma, la aflicción en nuestra alma, amargura. Si tú guardas el enojo hasta el día siguiente, o una semana, o un mes, si no lo perdonas, o no lo dejas pasar, o no tienes dominio propio sobre tus pasiones, va a acarrear sobre ti amargura. Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjese lo que dice Romanos 12:17. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué estamos aprendiendo? A vivir como cristianos. Todos nosotros hemos pasado por circunstancias que nos enojan, que nos son contrarias, que nos prenden la mecha, nos hacen disgustar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a maldecir? ¿Vamos a maltratar? ¿Vamos a golpear? No, la palabra de Dios dice: no paguéis a nadie mal por mal. Si a ti en tu trabajo te hicieron una mala jugada, dice, no te vas a planear el desquitarte. O cuando los hijos en la casa se pelean porque ellos quieren el dulce más grande, o si compran papitas, las papitas más ricas, y se enojan, se disgustan, dice, esto trae sobre ellos un sentimiento de que, bueno, pues este me ganó lo que yo quería, a la siguiente me la va a pagar, a la siguiente me la voy a cobrar. Si tú dormiste entonces en la cama más suavecita y a mí me tocó la cama más dura, a medianoche voy a ir y te voy a destapar las cobijas para que tengas frío. ¿Qué dice la palabra de Dios? No podemos dar nosotros cabida o alimentar el enojo en nosotros, porque nos va a llevar a cometer actos malos. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. No puedes. Si alguien te pega por error, te da un codazo y tú, órale, pues ¿por qué me empujas? Y le das otro codazo fuerte. Dice: no puedes desquitarte. Tienes que asumir lo que ocurrió, y si la persona te pidió disculpas, perdonar y olvidar. Y entonces la palabra de Dios dice, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aunque te traten mal en el trabajo, aunque la traigan contra ti, aunque en la escuela te encarguen trabajos más a ti que a todos tus demás compañeros, si la traigan, como lo dicen, el maestro me trae tirria a mí y nomás a mí me pregunta, y como no sé, pues me pregunta más y ya me trae atravesado. No pagues mal por mal, dice así. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Es despojar y revestir. No voy a enojarme, sino que voy a controlar y tener dominio propio sobre el enojo. Voy a perdonar. Voy a sufrir el agravio. Entonces la palabra de Dios nos dice, tenemos que tener dominio propio sobre nuestras emociones. Regresamos a Efesios capítulo 4,
donde nos habla ahora, versículo 28, dice así: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hurtar, robar, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Despójate de robar, de tomar lo que no es tuyo, y mejor pon tus manos a hacer algo más productivo. Pon tus manos a trabajar. ¿Para qué? Para que tengas lo que necesitas, y no solamente eso, sino que compartas con el que tiene necesidad, ¿sí? Muchas veces se ha perdido dinero de una bolsa, se han perdido unas llaves de algún lugar, se ha perdido gasolina de un carro en el campamento, se han perdido dinero de bolsas o se han perdido celulares en un campamento. Circunstancias que no deben ocurrir entre los cristianos. Dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Por qué? Porque el robar lastima, el robar ofende, el robar produce un daño a los demás. Si tú me robas la gasolina, pues no voy a poder mover mi vehículo. Me estás haciendo un daño. El que roba hace un daño a otro. Por eso es importante lo que la palabra dice. No puedes andar robando, no puedes codiciar lo que no es tuyo. Mejor, dice, ponte a trabajar. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Trabaja con tus manos. En vez de usar tus manos para tomar lo que no es tuyo, mejor trabaja. Y algo mucho más grave, que no es el tema de hoy, pero que lo dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta que Dios estaba transmitiendo al pueblo de Dios a través de este profeta llamado Malaquías. Y entonces él se responde y dice, sí, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Es posible que nosotros le robemos a Dios? Dice, sí. Cuando vamos a la palabra de Dios y pensamos en las ofrendas y en lo que nosotros debemos dar a Dios, está establecido para nosotros como hijos de Dios que demos cada uno como ha propuesto en su corazón. Dios pone en nuestro corazón el darle lo que Él nos da. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Como lo dice también la palabra de Dios, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si tú retienes lo que no es tuyo, es decir, lo que le corresponde a Dios, como lo dijo Jesús, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, a Dios le pertenece todo lo que tú tienes. Eso es lo que Él te dice. Destina una parte de eso para mí. Es lo que Dios te está diciendo. De tus bienes, de tu dinero que tú ganas cada semana, cada quincena, cada mes, una parte de esa es mía. Y no hablemos que llevamos 6 meses en la iglesia sin recoger ofrendas. Una parte de eso no es tuyo. ¿Robará el hombre a Dios? Solo quiero que recapacites. Ese no es el tema de hoy, las ofrendas y los diezmos. Estamos hablando de hurtar, de robar. Ahora, hemos dado una opción de varias a lo que tú tienes y le corresponde a Dios. Puedes usar ese dinero que le corresponde a Dios para ayudar a tu vecino, para llevar una despensa a alguien que está bajo necesidad. Puedes donar ese dinero para ayudar a las familias que no tienen que comer o que se quedaron sin trabajo por causa de la pandemia. Hemos dado varias opciones para eso. Si no lo sabías, es importante que lo sepas. Y si tú tienes dinero que no es tuyo, que es de Dios, y quieres darlo, puedes buscarme a mí y yo lo canalizo para que alguien sea bendecido. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para suplir sus necesidades y ser de bendición a otros. Él nos da para que nosotros demos. De gracia recibisteis, de gracia dad. Entonces, el que hurtaba no hurte más. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso se refiere a malas palabras. Dice palabras corrompidas. Y corrompido se refiere a algo putrefacto, algo podrido, algo que huele mal. ¿Tú has olido algo así que se está descomponiendo? Un alimento que se te quedó por allí, tal vez sin refrigerar y que lleva varios días, tal vez ahí en tu casa, y empieza a podrirse. ¿Qué pasa? Huele mal.
Si tú dices una palabra que está mala, podrida, corrompida, ¿qué va a hacer? Va a lastimar a otros. Por eso la palabra de Dios dice, no digas malas palabras, palabras que van a lastimar a otros, no maldigas. El maldiciente no refleja a Cristo en su vida. Fíjese lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, habla respecto a la lengua. Y brevemente dice Santiago 3, versos 6 y 8, respecto de la lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua es tremenda. Muchas veces podemos dañar a los que nos rodean con nuestras palabras, y no solamente con palabras malas. Podemos decirle a alguien que yo sí trabajo y tú no, y no le estamos diciendo fatuo, necio y mucho menos tonto. Pues diciendo, yo trabajo más que tú. ¿Y qué estoy haciendo? Lo estoy lastimando. Mis palabras lastiman. Si yo no mido mis palabras, estoy siendo orgulloso, prepotente, lleno de maldad en mí. ¿Por qué? Porque estoy menospreciando al que no hace lo que yo hago. Recordamos lo que la palabra de Dios habla acerca de los dones espirituales. Cada uno hace una cosa, y el que el otro no haga lo que yo hago, no lo convierte inferior a mí. Yo no puedo tratar a los demás como inferiores. La palabra de Dios enseña, trátalos como superiores. Ay, pero no hace lo que yo hago. Trátalo como superior a ti. Tus palabras son claves para que testifiques de Cristo. No podemos nosotros lastimar con nuestras palabras, no solamente decir malas palabras, sino decir palabras que lastimen, que carcomen. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. El hablar cosas que lastiman tiene también que ver con la mentira. Cuando nosotros lastimamos a las personas con las palabras que hacemos, no podemos engañarlas y decirles verdades a medias, porque vamos a terminar lastimándolos. Voy a hacer esto con este propósito y terminamos haciendo otro propósito con lo que pedimos. No podemos engañar a los demás. La mentira es mala. Veamos lo que dice Jesús mismo en Lucas capítulo 4 y verso 22. Fíjese lo que la palabra de Dios enseña, y que todos en derredor veían que Jesús mostraba. Lucas 4, 22. Si en ti está el hablar mal de las personas, como lo dice el libro de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: el que siembra discordia entre hermanos. Si tu lengua es usada para hablar mal de los demás, Dios va a traer su ira sobre ti. Lucas 4, 22. Dice así: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Eso es lo que sale de tu boca? ¿Palabras llenas de gracia? ¿O te la pasas maldiciendo? No, es que mi vecino esto y lo otro, y es un esto y aquello. Y esas palabras salen de la boca de un cristiano. No, es que fíjate que fulanito, y ya viste lo que hizo aquella, y ya viste cómo venía vestido, y no, yo soy esto, yo soy lo otro, y aquellos no son nada. Aquellos no hacen ni dejan hacer. Con mis palabras lastimo, hiero a los demás. Tengo que tener cuidado, dice el libro de Santiago. Si tú refrenas tu lengua, eres capaz de refrenar todo tu cuerpo. La lengua es muy poderosa y tiene una capacidad de destrucción tremenda. Por un comentario erróneo que tú hagas, puedes hacer que un débil en la fe le dé la vuelta al compromiso con Dios, se vaya de la iglesia. Corremos a las personas de la iglesia cuando les decimos una cosa, los lastimamos, los herimos. Claro, tenemos que hablar verdad, pero tenemos que hablarla con amor. Si está alguien en un error, no vamos a solapar su pecado de ninguna manera, pero lo vamos a hacer, dice, cubiertos de amor para con la persona. Eso es lo que Dios manda en nosotros. Por eso dice, Jesús era conocido porque hablaba palabras de gracia.
Qué tremenda situación nos enseña Jesús. Dice Efesios 4, 30 al 32, ya para terminar, este tema, despojar y revestir, viviendo la vida cristiana, despojarnos de la mentira, la ira, el robar y de palabras corrompidas de nuestra boca. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el llamado que nos da la palabra de Dios. Otro más entre las llamas. ¿Un llamado a qué? A vivir la vida cristiana, a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Despójate del pecado que te trae arrastrando a alejarte de Dios y revístete de Cristo, de estas virtudes que hemos visto en domingos atrás, de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Es muy importante hoy en día también vemos circunstancias que nos sacan de quicio, que nos exasperan y no tenemos paciencia, nos impacientamos. Como por ejemplo en enseñar, nosotros nos hemos vuelto, sobre todo las madres, maestros de los hijos ahí en el hogar. ¿Y qué decimos? Es que no le tengo paciencia, es que no me entiende, es que no me capta. ¿Y qué hacemos? Nos exaltamos, les gritamos, es que entiende, niño, no te distraigas. Y los ofendemos. Ten cuidado cuando enseñes a tus hijos y los corrijas. Corrígeles y enséñales con amor. Y ten mucha paciencia. ¿De dónde lo vas a sacar? De Cristo. Revístete de Cristo. Pídele a Él que te guíe y te ilumine. Si te irrita las circunstancias que ocurren allá afuera, ¿por qué tantas filas en los bancos? ¿Por qué tengo que ponerme el cubrebocas? ¿Por qué tengo que obedecer al gobierno? Ten paciencia. Obedece a Dios primeramente y pídele a Él de su gracia para que tú reflejes estos frutos del Espíritu. Aprende a tener dominio propio y tener tus emociones bajo control. Antes, sed benignos, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites venir a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a despojarnos, Señor, del mal, de la maldad. Y nos muestras, Señor, cómo revestirnos de Cristo, cómo revestirnos de lo bueno. Sabemos que vienen circunstancias difíciles a nuestras vidas cada día. La maldad que hay en el mundo nos abruma. El pecado que hay afuera nos aflige, como el justo Lot se afligía cada día. Estas circunstancias, Señor, que afligen nuestras vidas cada día, nos muestran que tú estás allí con nosotros. Gracias por las luchas y las pruebas que vienen, porque podemos ver tu poder obrando en nuestras vidas. Hoy nos ponemos, Señor, como iglesia en tus manos. Y queremos, Señor, también seguir rogando por nuestros hermanos enfermos en la iglesia. Gracias te damos por nuestros hermanos que se han recuperado de sus enfermedades. Mi esposa Gaby, por un servidor, Señor, que nos has permitido estar firmes en ti. Y hoy te seguimos rogando, Señor, por nuestra hermana Melissa. Te rogamos, Señor, primeramente, dándote gracias porque has permitido que ese quiste en su páncreas, Señor, se vaya reduciendo cada vez más. La seguimos poniendo en tus manos, Señor, para que ella pueda fortalecerse en lo espiritual y también en lo físico, Señor, para que su cuerpo retome fuerza, Señor, se restablezca, que le bendigas y pueda tolerar, Señor, alimento en su cuerpo y cada día esté más fuerte, Señor. Hoy ponemos en tus manos esta situación también de nuestra hermana Carmen con su fractura de cadera. Bendícela, Señor, fortalécela y quita de ella todo dolor y molestia que tenga en su cuerpo. Mucha bendición y fortaleza para su familia, sus hijas, sus nietos, Señor, sus nueras, sus yernos. Hoy te rogamos, Señor, en especial por todos los hermanos en la iglesia que cursan por enfermedad. Fortaléceles, Padre. Y también te rogamos, Señor, por aquellos que se han debilitado en la fe. Gran bendición, Señor, derrama sobre aquellos, Señor, que perseveran en ti, que hacen tu voluntad. Y llévanos a todos, Señor, a servirte cada día más, a reflejar a Cristo, a vivir la vida cristiana como tú quieres que la vivamos, reflejando a Cristo
en nuestras vidas. Hoy te alabamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, termino con algunos anuncios. Recordamos que es nuestro mes de aniversario de la iglesia. En la semana estaremos anunciando algunas actividades que se aproximan para este mes. Y referente a la iglesia, ¿cuándo volveremos? No tenemos la fecha exacta todavía. Se ha planteado que la capacidad de la iglesia, el 30% de ella, se pueda reunir, pero tiene que tener ciertas limitaciones. No pueden acudir los adultos mayores de 65 años, los diabéticos, los hipertensos, los niños menores de 6 años. Están restringidas las clases para los niños. Todo esto son los lineamientos que hay actualmente para regresar a la iglesia. Y tenemos que acatarlos, que sujetarnos a eso. De momento no tenemos una fecha para abrir, pero con la ayuda de Dios les estaremos avisando cuándo regresaremos para reunirnos. Les invito también que en la lectura que hemos estado teniendo por semana, lea la palabra de Dios. Si puede, escudriñela, haga algún resumen, haga algún comentario, alguna anotación que usted tiene para que sea de edificación para su vida. Oramos por ustedes, les amamos, les extrañamos, les mandamos un fuerte abrazo. Dios les guarde, Dios les bendiga.